Hare Krishna, continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, del canto 4, traducido por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Título del capítulo: Conversación entre el señor Shiva y Sati. Maitreya continuó: de esta manera, la tirantez entre suegro y yerno, Daksa y el señor Shiva, se mantuvo durante un considerable periodo de tiempo. Cuando el señor Brahma designó a Daksa como líder de los Prajapatis, o sea, los progenitores de la población, Daksa se envaneció enormemente. Daksa organizó un sacrificio Vaya Pella y adquirió una confianza excesiva en el respaldo del señor Brahma. Después ejecutó otro gran sacrificio denominado Brihaspati Sava. Procedentes de distintas partes del universo, muchos brahmarsis, grandes sabios, semidioses ancestrales y otros semidioses asistían a la celebración de sacrificio junto con sus esposas, que vestían sus mejores galas. Sati, la casta dama, hija de Daksa, escuchó las conversaciones de los habitantes del cielo acerca del gran sacrificio que su padre estaba celebrando. Volaban hacia el lugar del sacrificio y pasaban cerca de su residencia, procedentes de todas las direcciones. Cuando vio a sus bellísimas esposas, cuyos ojos resplandecían de hermosura e iban vestidas con ropas de gala, adornadas con pendientes, collares y medallones, Sati se llenó de ansiedad y se dirigió a su esposo, el amo de los Butas, con las siguientes palabras. Sati dijo: mi querido señor Shiva, tu suegro está ahora ejecutando grandes sacrificios y todos los semidioses invitados por él se dirigen hacia allí. Si así lo deseas, nosotros también podemos ir. Estoy pensando en mis hermanas que deben de haber ido con sus esposos a esa gran ceremonia de sacrificio para ver a sus familiares. Yo también deseo ponerme las alhajas que me dio mi padre y asistir contigo a esa asamblea. Allí deben de estar mis hermanas y las hermanas de mi madre, con sus esposos, además de otros muchos familiares afectuosos. Así que si voy podré verles a todos y podré ver las banderas al viento y el sacrificio que ejecutarán los grandes sabios. Mi querido esposo, todas estas razones me hacen estar muy ansiosa por ir. El cosmos manifestado es una creación maravillosa, producto de la interacción de las tres modalidades materiales, es decir, de la energía externa del Señor Supremo. Tú conoces esta verdad perfectamente bien, pero yo no soy más que una pobre mujer y, como sabes, no soy versada en esas cosas, así que quiero ver de nuevo el lugar en que nací. Oh no nacido, oh tú que tienes la garganta azul, no son solamente mis familiares los que se dirigen hacia allí, sino también van otras mujeres vestidas con lujosas ropas y muy bien adornadas, acompañadas por sus esposos y sus amistades. Mira el cielo, qué bonito se ve con sus aviones blancos volando en grupos. Oh príncipe de los semidioses, ¿cómo no se va a poner impaciente el cuerpo de una hija al escuchar que en la casa de su padre se está celebrando un acontecimiento festivo? Tal vez pienses que no he sido invitada, pero no hay nada de malo en ir a la casa de un amigo, del esposo, del maestro espiritual o del padre sin haber sido invitado. Oh inmortal Shiva, por favor, sé bueno conmigo y cumple mi deseo. Me has aceptado como la otra mitad de tu cuerpo, así que
Por favor, sé bueno conmigo y concédeme lo que te pido. El gran sabio Maitreya dijo. Ante esas palabras de su querida esposa, el señor Shiva, el liberador de la colina Kailas, contestó sonriendo, aunque al mismo tiempo recordó las hirientes y maliciosas palabras que Daxa pronunció ante los guardianes de los asuntos universales. El gran señor contestó, mi querida y hermosa esposa, tú has dicho que se puede ir a casa de un amigo sin haber sido invitado, lo cual es cierto, siempre y cuando el amigo no busque defectos a su huésped debido a la identificación con el cuerpo y acabe irritándose con él. Aunque la educación, la austeridad, la riqueza, la belleza, la juventud y la herencia son las 6 cualidades de las personas muy elevadas, el que se enorgullece de poseerlas se ciega, pierde la cordura y no es capaz de reconocer las glorias de grandes personalidades. Aun cuando se trate de un pariente de un amigo, no se debe visitar la casa de nadie que tenga la mente perturbada y que mire al huésped con el ceño fruncido y los ojos llenos de ira. El señor Shiva continuó, las heridas de las flechas de un enemigo no son tan dolorosas como las punzadas de las palabras crueles de un familiar, pues ese dolor continúa lacerando el corazón noche y día. Mi querida esposa de blanca tez, aunque Daxa tiene muchas hijas, está claro que tú eres su preferida, pero si vas a su casa no te honrará debido a que eres mi esposa. Al contrario, te sentirás desgraciada por tu relación conmigo. Aquel que actúa movido por el ego falso siempre está afligido, tanto mental como físicamente, y no puede tolerar la opulencia de las personas autorrealizadas, incapaz de alcanzar el nivel de autorrealización, siente tanta envidia por esas personas como los demonios por la suprema personalidad de Dios. Mi querida y joven esposa, es cierto que los amigos y los familiares se intercambian saludos levantándose, dándose la bienvenida y ofreciéndose reverencias, pero los que se han elevado al plano trascendental son inteligentes y ofrecen esas muestras de respeto a la superalma que está dentro del cuerpo y no a la persona que se identifica con el cuerpo. Yo estoy siempre ocupado en ofrecer reverencias al Señor Vasudeva, en un estado de conciencia de Krishna pura, en ese estado de conciencia de Krishna en que la conciencia es siempre pura, la suprema personalidad de Dios Vasudeva se revela sin ningún tipo de cubierta. Por lo tanto, no debes ir a ver a tu padre, aunque sea quien te dio el cuerpo, pues él y sus seguidores tienen envidia de mí. Por envidia, oh muy adorable Sati, me ha insultado con palabras crueles a pesar de que soy inocente. Si a pesar de mi consejo decides ir sin tener en cuenta mis palabras, no te aguarda un buen futuro. Tú eres muy digna de respeto y el insulto de tu familiar equivaldrá a tu muerte inmediata. Capítulo 4. Sati abandona el cuerpo. El sabio Maitreya dijo, el señor Shiva guardó silencio, viendo que Sati, tras escuchar sus palabras, estaba indecisa. Sati tenía un gran deseo de ir a la casa de su padre para ver a sus familiares, pero al mismo tiempo le asustaba la advertencia del señor Shiva, llevada por los vaivenes de su mente, se movía como un columpio, saliendo de la habitación y volviendo a entrar. A Sati le supo muy mal que se le prohibiese ir a casa de su padre a ver a sus familiares.
debido al afecto que sentía por ellos. Se le saltaron las lágrimas. Temblando y muy afligida, miró a su excepcional esposo, el señor Shiva, como si fuera a fulminarlo con la mirada. A continuación, Sati dejó a su esposo, el señor Shiva, quien por afecto le había dado la mitad de su cuerpo. Resollando de ira y desconsuelo, se marchó a casa de su padre. Fue un acto poco inteligente que se debió a su condición de débil mujer. Cuando vieron que Sati se marchaba sola y a toda prisa, miles de discípulos del señor Shiva, encabezados por Mani con su toro Nandi al frente, se apresuraron a seguirla, acompañado por los yaksas. Los discípulos del señor Shiva dispusieron un asiento para Sati a lomos de un toro y le trajeron el pajarillo que ella solía mimar. Le llevaron una flor de loto, un espejo y otros objetos por el estilo para que disfrutase de ellos, y extendieron por encima de ella un gran dosel, seguida por una banda que cantaba acompañándole de tambores, caracolas y trompetas. La procesión era tan pomposa como un cortejo real. Llegaron entonces a la casa de su padre y entraron en el recinto en que se celebraba el sacrificio, donde todos estaban cantando los himnos védicos. Allí estaban reunidos los grandes sabios, brahmanas y semidioses, y había muchos animales para el sacrificio, además de potes hechos de arcilla, piedra, oro, hierba o piel, todos los cuales eran indispensables para el sacrificio. Cuando Sati llegó con sus seguidores al lugar del sacrificio, nadie le brindó una buena acogida, pues todos los presentes temían a Daxa. Nadie le dio la bienvenida, solo su madre y sus hermanas, que, con lágrimas en los ojos y alegría en el rostro, salieron a recibirla y le ofrecieron palabras muy dulces. Aunque fue recibida por su madre y sus hermanas, ella no dio respuesta a sus palabras de acogida. Aunque le ofrecieron un asiento y regalos, ella no aceptó nada, pues su padre no habló con ella ni le dio la bienvenida interesándose por su bienestar. Presente en el recinto del sacrificio, Sati vio que no se estaban ofreciendo oblaciones para su esposo, el señor Shiva. Luego comprendió que su padre no solo no había invitado al señor Shiva, sino que además, cuando vio a la excelsa esposa del señor Shiva, Daxa tampoco le dio la bienvenida. Viendo esto, se puso tan iracunda que miró a su padre como si fuese a quemarlo con los ojos. Los seguidores del señor Shiva, los fantasmas, estaban a punto de herir o matar a Daxa, pero Sati les ordenó que se detuvieran. Estaba muy iracunda y llena de tristeza, y en ese estado de ánimo habló censurando el proceso fruitivo de ejecuciones de sacrificio, y también a las personas que se enorgullecen de esos sacrificios innecesarios y complicados. Censuró especialmente a su padre, hablando en contra de él en presencia de todos. La bendita diosa dijo: el señor Shiva es el ser más querido de todas las entidades vivientes. No tiene rival, no quiere demasiado a nadie y nadie es su enemigo. Nadie más que tú podrás envidiar a ese ser universal que está libre de toda enemistad. Daxa, 2 veces nacido, lo único que sabe hacer un hombre como tú es criticar las buenas cualidades ajenas. El señor Shiva, sin embargo, no solo no critica a los demás, sino que cuando alguien tiene una buena cualidad, él la realza mucho más. Por desgracia, tú has criticado a un alma tan grande. No es sorprendente que las personas que han identificado su ser con el cuerpo material perecedero
se empeñan en burlarse de las grandes almas. Esa envidia de los materialistas es muy buena porque les hace caer el polvo de los pies de las grandes personalidades, rebaja su posición. Sati continuó: mi querido padre, al envidiar al señor Shiva, está cometiendo la mayor de las ofensas, pues incluso su nombre, compuesto de 2 sílabas, Shi y Va, purifica de todas las actividades pecaminosas. Nadie pasa por alto sus órdenes. El señor Shiva es siempre puro, y excepto tú, nadie lo envidia. Tú tienes envidia del Señor, que es el amigo de todas las entidades vivientes que pueblan los 3 mundos. Él cumple todos los deseos del hombre común y bendice también a las personalidades elevadas que buscan Brahmananda, felicidad trascendental, pues se ocupan en pensar en sus pies de loto. ¿Tú crees que el señor Brahma y otras personalidades que son más grandes y respetables que tú no conocen a ese personaje inauspicioso que lleva el nombre del señor Shiva? Se relacionan con los demonios en el crematorio. Lleva el cabello enmarañado y desordenado por todo el cuerpo y un collar de cráneos humanos. Además, se unta con cenizas del crematorio. Pero a pesar de todas esas cualidades inauspiciosas, grandes personalidades como Brahma le rinden honores, aceptando las flores ofrecidas a sus pies de loto y sosteniéndolas con gran respeto sobre sus propias cabezas. Sati continuó: si alguien escucha a un irresponsable blasfemar contra el amo y controlador de la religión, debe taparse los oídos y marcharse en caso de que no pueda castigarlo. Pero si puede matarlo, entonces debe emplear la violencia, cortarle la lengua al blasfemo y matar al ofensor. Después debe abandonar su propia vida. Por lo tanto, no voy a cargar más con este cuerpo indigno que he recibido de ti, que has blasfemado contra el señor Shiva, para quien haya tomado comida venenosa. El mejor tratamiento es vomitar. Es mejor cumplir con los propios deberes que criticar los ajenos. Los trascendentalistas elevados pueden a veces prescindir de las reglas y regulaciones de los Vedas, pues no necesitan seguirlas. Son como los semidioses, que viajan por el espacio mientras que los hombres comunes viajan por la superficie de la tierra. Las directrices de los Vedas regulan 2 tipos de actividades. Por un lado, las actividades de los apegados al disfrute material y por otro, las actividades de los que están desapegados de la materia. Y en función de sus actividades, también las personas pueden ser de 2 tipos, bien diferenciados entre sí. Si alguien pretende ver las 2 clases de actividades en una misma persona, se contradice. Pero la persona que está situada en el plano trascendental puede hacer caso omiso tanto de unas como de otras. Mi querido padre, ni tú ni tus aduladores pueden siquiera imaginar la opulencia que nosotros poseemos, pues lo que les interesa a quienes se ocupan en actividades fruitivas mediante la ejecución de grandes sacrificios es satisfacer las necesidades del cuerpo comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio. Con solo desearlo podemos manifestar nuestras opulencias. Solo las grandes personalidades, que son almas renunciadas y autorrealizadas, pueden lograr eso. Eres un ofensor contra los pies del loto del señor Shiva, y para mi desgracia, mi cuerpo procede del tuyo. Siento mucha vergüenza del parentesco que me une a ti, y reniego de mí misma por tener un cuerpo contaminado por la relación con un ofensor contra los pies del loto de la más grande de las personalidades. Debido al parentesco
que me une contigo, nada más oír al señor Shiva llamándome Daksayani, me deprimo y pierdo el optimismo y la sonrisa. Me siento muy triste de que mi cuerpo, que no es más que una bolsa, proceda de ti. Por esa razón voy a abandonarlo. El sabio Maitreya dijo a Vidura: «Oh aniquilador de enemigos». Diciendo estas palabras a su padre en el recinto del sacrificio, Sati se sentó en el suelo mirando hacia el norte, vestida con ropas de color azafrán, tocó agua para santificarse y cerró los ojos para absorberse en el proceso del yoga místico. En primer lugar, se sentó en la postura prescrita y a continuación llevó hacia arriba el aire vital hasta situarlo en la posición de equilibrio próxima al ombligo. Después elevó el aire vital mezclado con la inteligencia hasta el corazón y luego gradualmente hasta el conducto pulmonar y de ahí hasta el entrecejo. Fue así como, para abandonar su cuerpo, el mismo cuerpo que se había sentado respetuosa y afectuosamente en el regazo del señor Shiva, a quien adoran los grandes sabios y santos, Sati, debido a la ira que su padre le inspiraba, comenzó a meditar en el aire ardiente del interior del cuerpo. Sati concentró totalmente su meditación en los santos pies del loto de su esposo, el señor Shiva, quien es el maestro espiritual supremo del mundo entero. De esa manera se limpió por completo de toda mancha de pecado y meditando en los elementos ígneos, abandonó el cuerpo envuelta en un fuego ardiente. Cuando Sati, iracunda, aniquiló su cuerpo, por todo el universo se levantó un clamor tumultuoso. ¿Por qué razón Sati, la esposa del señor Shiva, el semidios más respetable, había abandonado el cuerpo de aquella manera? Daksa era Prayapati, el sustentador de todas las entidades vivientes, y Sati, además de ser casta, era una gran alma. Resultaba inconcebible que Daksa hubiera sido tan irrespetuoso con su propia hija como para que ella abandonase el cuerpo debido a su desprecio. Daksa es tan duro de corazón que es indigno de ser brahmana, por haber ofendido a su hija, por no haber impedido su muerte y por su gran envidia de la suprema personalidad de Dios. Su mala fama se propagará por todas partes. Mientras la gente comentaba la asombrosa muerte voluntaria de Sati, los asistentes que la habían acompañado se dispusieron a matar a Daksa con sus armas. Se abrieron paso violentamente, pero Bhrigu Muni vio el peligro y, ofreciendo oblaciones en el lado del fuego de sacrificio sin perder un instante, pronunció unos himnos mánticos del Yayurveda que podían provocar la muerte inmediata a los destructores de las ejecuciones de sacrificio. Tanto como Bhrigu Muni ofreció las oblaciones al fuego, se manifestaron muchos miles de semidioses, denominados Ribus. Todos ellos habían obtenido su oferta de Soma, la luna, y le eran muy poderosos. Cuando los semidioses Ribu atacaron a los fantasmas y jujiacas con leña a medio quemar, tomada del fuego del yagya, los asistentes de Sati huyeron en todas direcciones y desaparecieron. Ello se debió simplemente a la acción de Brahma Teyas, el poder brahmínico. Capítulo 5. Fracaso del sacrificio de Daksa. Maitreya dijo: cuando el señor Shiva escuchó de labios de Narada la noticia de que Sati, su esposa, había muerto debido al insulto de Prayapati Daksa y que los semidioses Ribu habían expulsado a sus soldados, se puso muy furioso.
Extremadamente furioso, mordiéndose los labios, el señor Shiva se arrancó inmediatamente de la cabeza un pelo que llameaba como el fuego de la electricidad. Se puso en pie y riendo como un loco, lanzó el cabello contra el suelo. De este modo creó un terrible demonio negro, tan alto como el cielo y tan brillante como 3 soles juntos. Sus dientes eran aterradores y los pelos de su cabeza parecían llamaradas de fuego. Tenían miles de brazos en los que empuñaba diversas clases de arma y llevaba un collar de cabezas humanas. Juntando las manos, el gigantesco demonio preguntó: «Mi señor, ¿qué debo hacer?». El señor Shiva, que recibe el nombre de Bhutanath, le ordenó directamente: «Has nacido de mi cuerpo y por ello eres el jefe de todos mis aliados. Así pues, mata a Daxa y a sus soldados en el lugar del sacrificio». Maitreya continuó: «Mi querido Vidura, esa persona negra era la personificación de la ira de la suprema personalidad de Dios y estaba dispuesta a ejecutar las órdenes del señor Shiva, considerándose capaz de hacer frente a cualquier poder que se lo opusiera. Caminó dando vueltas alrededor del señor Shiva, levantando muchos otros soldados